Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con las cadenas de texto y lo primero que vamos a utilizar son los comentarios. En Python los comentarios de una sola línea se crean usando el símbolo de gato. Aquí podemos ver varios ejemplos. Todo lo que escribas después del símbolo de gato no lo va a ejecutar Python. Mira, aquí estoy corriendo mi programa dos veces y no ejecuta. Simplemente son comentarios. Esos son comentarios de una sola línea, pero también podemos escribir comentarios multilínea. Para eso necesitamos tres comillas, ya sean dobles o sencillas. Esto es un comentario de dos líneas que no ejecuta Python. Si lo vuelvo a correr, nuevamente no aparece nada en la terminal. Entonces estas tres comillas las puedo cambiar por comillas simples. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y no lo detecta Python para imprimirlo en la terminal. Ahora, la sintaxis de una cadena de textos necesita las comillas para que pueda saber dónde comienza y dónde termina la cadena de texto. Si yo escribo, por ejemplo, hola, mundo, aquí me va a dar un error. Dice name hola is not defined. Name porque piensa que es una variable. Entonces necesitamos meterlo entre comillas. Ahora sí, ya sabe que es una cadena de texto. Pero ¿por qué no lo está mostrando en la terminal? Porque necesitamos utilizar una función que se llama print, por ejemplo, para mostrarlo en la terminal. Mi mensaje de que si quiero comprar Sublime Text. Ahora sí, aquí tengo mi cadena. Hola mundo. De hecho, déjale cambiar la H, ¿no? Para que sea mayúscula. Hola mundo. Las comillas pueden ser dobles o pueden ser sencillas también. Y nada más indican dónde comienza y dónde termina la cadena de texto. Es el mismo resultado. Es posible que las comillas mal colocadas o no cerradas correctamente provoquen errores. Por ejemplo, vamos a imprimir esta oración. Ella me dijo, dos puntos, que estaba bien. Punto. Aquí al correo me va a causar un error. Dice que la sintaxis es inválida. A lo mejor olvidé una coma. En realidad lo que está sucediendo es que las comillas internas están entrando en conflicto con las comillas externas. Como las comillas sirven para delimitar dónde comienza y dónde termina, entonces aquí comienza y aquí termina el texto. Aquí esto se pierde y aquí comienza y termina un espacio vacío. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo comillas sencillas al principio y al final. O sea, abriendo y cerrando la cadena de texto con comillas simples y lo que queramos que vaya entre comillas dentro del texto con comillas dobles. Y ahí tenemos el resultado. Pero podemos hacer la operación al revés. Podemos abrir y cerrar con comillas dobles. Tener comillas simples donde va el texto que va entre comillas. Y nos da el resultado. Depende de lo que tú quieras hacer. Ahora, en inglés tenemos este tipo de sintaxis donde si yo quiero decir que este es el mundo de Eric, le pongo una comilla aquí. Aquí no va a haber ningún problema, lo voy a imprimir. Eric's World. Esto en la sintaxis de inglés nada más quiere decir posesión, que es el mundo de Eric. Pero van a haber ocasiones en las que inevitablemente te vas a encontrar con esto. O sea, alguien ya abriste una cadena de texto con comillas sencillas y por alguna razón no te queda otra más que utilizar comillas dobles. Comillas sencillas también. Entonces, como esto de aquí queda volando, aquí lo que tenemos que utilizar es un carácter de escape, que es la diagonal invertida. Este carácter de escape le quita la función de inicio y término de una cadena de texto. Entonces nada más se convierte en simple y llano texto. Y así es como lo vas a resolver cuando te llegues a encontrar con esos problemas. Lo siguiente que vamos a ver son variables. Hay algunos lenguajes que se requiere indicar el tipo de dato. Si va a ser una cadena de texto, si va a ser un número, un decimal, un booleano. En Python no necesitas declarar explícitamente el tipo de la variable. Simplemente le asignas un valor y Python determinará el tipo automático. La sintaxis de las variables es la siguiente. Vas a escribir tu variable, le vas a poner el símbolo de igual. Aquí quise escribir un comentario. Este símbolo de igual quiere decir asignación y todo lo que escribas de este lado va a ser el valor que va a retener la variable.
Entonces, algunos ejemplos serían: nombre es igual a Homero. Sería edad es igual a 40. Entonces, a lo que me refiero con que no tengo que especificar el tipo de dato es que Homero es texto, 40 es un entero. Por ejemplo, estatura, puedo decir que mide como 1.70. Esto ya es decimal. Y puedo preguntar, o tengo una variable que diga si es bebedor y le pongo true, quiere decir que es verdadero. Esto ya sería booleano. Entonces Python en automático lo reconoce. Al declarar las variables, debes de comenzar con una letra o un guión bajo, pero nunca con un número, eso no es válido. Puede contener letras, números y guiones bajos. No puede contener espacios ni caracteres especiales. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas, lo cual quiere decir, en este caso, nombre con minúscula es diferente de nombre con mayúscula. Y ya cuando lo quiero imprimir en la terminal, entonces utilizo la variable nombre y me va a imprimir Homero. Vamos a comentar todo esto, todo desde el inicio, para que no se vaya llenando la... Aquí le vamos a quitar las comillas para que lo pueda leer, para que no se vaya llenando la terminal de todas estas impresiones. Vamos a ver lo que son objetos iterables. En Python, un objeto iterable es un objeto que puede ser recorrido o iterado elemento por elemento mediante índices. Vamos a crear una variable que se llame texto y le vamos a poner nuestra frase: hola mundo. Esta va a ser nuestra variable que tiene el texto. Ahora, no hemos visto la siguiente estructura de control que se llama for, pero nos va a ayudar a visualizar qué son los índices y qué es un objeto iterable. Vamos a imprimir el índice y el objeto, o sea, letra por letra. Este es el objeto iterable, la cadena de texto, todo el objeto. Entonces vamos a ir elemento por elemento. En este caso sería letra por letra. Entonces vamos a utilizar for índice, va a ser la variable que va a almacenar el número. Índice letra in texto, para que recorra el texto. Esta estructura de control y la de while las vamos a ver más adelante. Y vamos a pedir que por favor nos imprima el índice y la letra. Dice not enough values to unpack. Claro. Siempre que cometamos un error, este que dice value error es el que nos da un poco más de información de dónde estamos cometiendo el error. Entonces dice not enough values to unpack. Sí, porque este objeto se puede desempacar, pero ese es otro tema. Aquí vamos a utilizar una función que se llama enumerate, que se me olvidó colocar la primera vez. Enumerate. Y con esto vamos a resolver ese problema. Enumerate. Listo. Entonces este objeto es iterable porque vamos elemento por elemento. Pero aquí lo que podemos observar es que la letra H, el elemento, tiene el índice 0. Entonces aquí en Python los índices, cuando se leen de izquierda a derecha, comienzan con el número 0 y va aumentando 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 10, que sería nuestra O. A eso me refiero con que este es un objeto iterable y que además los índices comienzan desde 0. El índice no se ve. El índice es algo que Python lee detrás del programa. Ahora, también lo podemos leer de derecha a izquierda, pero en ese caso los números van a ser negativos. Vamos a utilizar las mismas variables, índice y la letra. Vamos a utilizar la misma función enumerate y vamos a pasar el texto, dos puntos, y aquí lo que vamos a imprimir es el índice, pero le vamos a restar con medio de otra función que se llama length, el largo del texto, coma y la letra. Y este es nuestro resultado. Ahora la H, su índice es menos 11. Así es como Python lo está leyendo. Como él nada más está viendo números, si lo lee de izquierda a derecha empieza con 0 y termina en 10. Pero si lo lee de derecha a izquierda comienza con menos 1 y termina en menos 11. Esos serían los objetos iterables. Únicamente me gustaría aclarar que el número de elementos es diferente del número de índices, porque los índices siempre comienzan con 0 de izquierda a derecha y de derecha a izquierda si coinciden con el mismo número de elementos pero con signo negativo. Pero esto lo utilizamos como, vamos a ver la función len, precisamente la función que utilizamos aquí arriba.
print len texto. Esta función lo que me va a devolver es el número 11. Aquí me está diciendo específicamente cuántas letras hay en este texto. Entonces es diferente el número de letras que hay del número de índices, porque comenzó en 0 y terminó en 11. Ahorita vas a ver por qué tengo que especificar eso, o por qué lo quiero especificar así. Vamos a quedarnos con este, porque lo vamos a utilizar en el slicing, pero todo lo demás lo vamos a comentar, para que no aparezca en la terminal el puro texto como variable. Ahora que sabemos cómo usar una variable y que sabemos cómo trabajar los índices en los objetos iterables de Python, vamos a explorar cómo trabajar con cadenas de texto de manera más avanzada usando algo llamado slicing. En español lo podemos traducir como rebanar, así literalmente vamos a rebanar. Entonces cuando utilicemos el slicing nos va a permitir obtener subcadenas de una cadena más grande, lo que es muy útil cuando necesitas extraer o manipular partes específicas de un texto. En el slicing esta es la sintaxis. Tienes tu cadena de texto, vas a abrir y cerrar corchetes y vas a poner dos puntos. Aquí va a llevar un número entero que va a ser el inicio y aquí va a llevar otro número entero que va a ser el final y tiene otro parámetro que se llama paso. Aquí es donde vamos a ir dando, cuando no queramos que lo recorra de manera lineal, 1, 2, 3, sino que cada dos elementos nos extraiga información, vamos a utilizar ese parámetro paso. Vamos a verlo en práctica. Vamos a imprimir lo más básico que sería de mi cadena texto. Abro y cierro corchetes y le pongo el número 0. Esto lo que va a hacer, como vimos con el bucle for, lo está leyendo de izquierda a derecha. Entonces el elemento 0 es la h. Aquí me lo está poniendo la h. Si quiero leer el último elemento, me parece que era el 10. Sería la o, que sería esta o de mundo. Entonces un solo elemento, nada más con un solo número suficiente para extraerlo. Pero ¿qué pasa si quiero extraer las famosas subcadenas de una cadena más larga? Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner print texto, abro, cierro corchetes, pongo los dos puntos, pero ahora sí voy a poner el inicio y el inicio es 0 y en este caso quiero que llegue hasta el 4. 0 sería 0, 1, 2, 3. Pero si pongo el 3, mira lo que va a pasar. Lo voy a poner para que nada más me imprime hasta la L. Eso quiere decir que el último índice no se incluye. Entonces necesito ir un índice más adelante para que me imprima hola. Hola. 0, 1, 2, 3, pero necesito ir hasta el 4. Y con esto estoy extrayendo una subcadena. Entonces también si quiero extraer mundo, lo que voy a hacer es que voy a comenzar por el 6 y voy a llegar hasta el 11 para que pueda extraer la palabra mundo. Y así es como tengo las subcadenas. Esto lo podría almacenar en una variable, también lo vamos a utilizar ahorita en un momento. Ahora, en este caso donde quiero extraer la palabra hola, este Python te permite omitir el primer índice. Él sabe que quieres empezar desde el 0, entonces nos va a dar el mismo resultado, hola. Y lo mismo sucede con el final, podemos omitir el índice del final y él reconoce que quieres extraer a partir del 6 en adelante, hasta donde llegue. Y así es como lo podemos extraer. Ahora, print texto, abro y cierro corchetes, pongo los dos puntos. Si no pongo índices ni al principio ni al final, me va a extraer toda la cadena de texto. Toda la cadena de texto. Entonces lo voy a utilizar porque le voy a poner otros dos puntos y le voy a poner el número 2. Entonces aquí va a ser pasos aleatorios. Va a empezar por el 0 que es la H, 1, 2, extrae la L, 1, 2, extrae la coma, 1, 2, extrae la M, 1, 2, extrae la N, 1, 2, extrae la O. Si fueran 3, entonces extrae la H primero, 1, 2, 3, extrae la A, 1, 2, 3, extrae la M y 1, 2, 3, extrae la D. Aquí pues ya no sigue porque no hay más elementos por extraer. Para eso nos sirve este parámetro que se llama paso. Bueno, pero como también lo está leyendo de derecha a izquierda con números negativos, estos mismos resultados los podemos obtener de la siguiente manera.